Añitos de Aldo Juer. Bienvenidos todos de nuevo a Chef Aldo Juer, Panadería y Pastelería. Soy el Chef Adolfo de Aldo Juer, que es este canal de aquí, el canal principal. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión teórica que estoy seguro que ya ustedes desde hace tiempo, bueno, desde que superamos la cifra de los 100 suscriptores, estoy seguro de que ya estaban esperando este tipo de temas. Y es que, como están viendo aquí en lo que tengo aquí pegado, el día de hoy vamos a tener una sesión teórica de introducción a la pastelería. Porque tal vez recordarán que después de superar la cifra de los 100 suscriptores prometí que íbamos a comenzar a tocar temas de pastelería. Y pues bueno, amigos de Aldo Juer, hoy es ese día, así que comenzamos. Antes de comenzar con esta sesión teórica, sí les voy a decir una cosa. Por favor, no vayan a confundir lo que es la pastelería, que es lo que ahorita vamos a ver, esta sesión teórica, con la repostería, Por favor, no vayan a confundir la pastelería con la repostería. No son lo mismo, eso sí les voy a decir, no son lo mismo. Pero miren, eso es realmente otro tema. Ahorita nos vamos a concentrar más en esta sesión teórica de introducción a la pastelería. Así que les voy a dejar, se podría decir que de tarea, que ustedes mismos por su cuenta investiguen en internet las diferencias que hay entre la pastelería y la repostería. Porque hasta este momento aquí en el canal realmente no hemos hecho nada de pastelería. Lo más cercano a la pastelería que hicimos fueron los cupcakes, que fue este video de aquí, por si quieren ir a verlo. Pero realmente todo lo que hemos hecho hasta este momento ha sido únicamente panadería y repostería. Pastelería todavía no hemos tocado ese tema, ¿no? No hemos hecho ninguna preparación de pastelería ni nada por el estilo. Pero bueno, eso yo ya lo dejo ahora sí que para ustedes. Busquen en que bueno, comencemos con esta sesión teórica de introducción a la pastelería. Miren, a lo largo de esta sesión teórica de introducción a la pastelería vamos a tocar como que algunos puntos específicos que yo considero que son como que los más importantes ahora sí que para poder realizar con éxito pues un pastel, ¿no? Que es lo que ya vamos a comenzar a hacer también. Les digo, no es lo mismo la pastelería que la repostería. Las cosas que vamos a ver en esta sesión teórica no son nada parecido a lo que hemos visto ahora sí que en preparaciones anteriores, digamos en sesiones prácticas, más no teóricas. Pero bueno, vamos a empezar a ver desde utensilios hasta diferentes como que relaciones que existen entre cantidades de ingredientes y tamaño de moldes para pastelería. Vamos a tocar también, por ejemplo, algunas reglas generales como servir o hidratar. Pero bueno, comencemos ahora sí con esta sesión teórica. Bien, el primer punto importante que vamos a tocar en esta sesión teórica van a ser, antes de los utensilios que vamos a estar utilizando dentro de la pastelería. Y dentro del primer apartado de los utensilios que vamos a utilizar dentro de la pastelería tenemos, por ejemplo, nuestros moldes para pasteles. Tenemos diferentes formas. Tengo estos dos, que es como que, digamos, este es como que el molde más pequeño que tengo. Este es el molde mediano y todavía tengo este de acá, que es como que el más grande que yo manejo, al menos hasta este momento. Y bueno, obviamente pues al ser moldes de diferentes medidas, sí podemos hacer pasteles aquí todo, pero una cosa que sí tienen que considerar y que de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, es que obviamente si la figura cambia, o digamos el tamaño del molde cambia, pues vamos a necesitar pues una cantidad diferente pues de ingredientes, ¿no? Eso lo vamos a saber más adelante en esta misma sesión. Pero bueno, en sí los primeros utensilios son los moldes para pasteles de diferentes tamaños, diferentes formas también. No solamente tengo moldes circulares, también tengo aquí por ejemplo este molde que es de hecho un molde para panqué. Rectangular, se podría decir, parecido al que utilizamos el día del panqué marmoleado, que fue este de aquí. Y de hecho también podríamos utilizar el molde que utilizamos para panqué marmoleado para hacer un pastel, ¿no? Eso vamos a verlo un poquito más adelante, pero bueno.
función que nuestros moldes van a tener dentro de la pastelería es que pues aquí vamos a hornear los bizcochos para pastel, ¿no? Pero bueno, tenemos también, por ejemplo, como utensilios lo que son nuestras espátulas de pastelería. Yo aquí tengo lo que es la espátula lisa, que es esta de aquí, y la espátula escalonada. Pueden ver por qué se llama escalonada. Pero bueno, esto sobre todo nos va a ayudar para decorar los pasteles, ¿no? Y miren, aquí les voy a decir algo con respecto a las espátulas. Algunos pasteleros llegan a utilizar las dos espátulas para decorar un solo pastel. Algunos nada más utilizan una, cualquiera de las dos, y eso, ¿no? Eso es algo que sí tienen que ver como que ustedes por su cuenta. Realmente, al menos desde mi punto de vista, no les puedo como que dar como que algún uso específico a cada espátula, porque realmente las dos funcionan para decorar pasteles, ¿no? Hay algunos pasteleros que utilizan la espátula lisa para decorar la parte de alrededor de un pastel. Por ejemplo, digamos que este es nuestro pastel, ¿no? Hay algunos pasteleros que utilizan la espátula lisa para decorar lo que es la parte de alrededor del pastel, así, la espátula lisa. Hay otros que utilizan la espátula lisa para la parte de alrededor y la espátula escalonada para la parte de arriba del pastel. Pero bueno, eso es algo que ustedes ya tienen que ver ahora sí que por su cuenta, ¿no? Eso yo lo digo yo como que un poquito a criterio de ustedes. Personalmente debo decirles que no hago eso. Yo no hago lo que les estoy diciendo de decorar los alrededores de un pastel con la espátula lisa y la parte de arriba del pastel, digamos la superficie, con una espátula escalonada, ¿no? Yo no hago eso. Yo debo decirles que decoro todo con la espátula escalonada. Al menos así es como yo me acomodo, ¿no? Ya si ustedes quieren intentar decorar un pastel completamente con la espátula lisa, o hacer lo que les dije hace rato, de decorar la parte de alrededor de un pastel con la espátula lisa y la superficie con una espátula escalonada, eso yo ya lo digo como que un poquito a criterio de ustedes, ¿no? También es dependiendo de cómo se acomoden. Yo me acomodo de esa manera, decorando siempre con espátula escalonada. La espátula lisa realmente casi no la utilizo, pero pues bueno, supongo que en algo se debería de que la tenga, ¿no? Pero bueno. También vamos a utilizar utensilios como por ejemplo las duyas y las mangas, que es algo que ya hemos visto pues en sesiones anteriores. De hecho, como les mencionaba hace rato, para los cupcakes fue lo que utilizamos, ¿no? Mangas y duyas. En este caso, bueno, para los cupcakes utilizamos duya rizada. También tengo esto que es la duya lisa. Creo que esta ya se las había compartido en algún video anterior, pero no acuerdo cuál es. Pero también tengo este juego de duyas, que pueden ver que son como que duyas pequeñas. Tengo duya como por ejemplo esta de aquí, que es la duya de peine. Vean cómo es, vean la figura que tiene. Ya la he usado, solo que aquí las duyas que tengo son como que muy pequeñas. Tengo aquí también otras duyas lisas, como por ejemplo esta, pero es pues obviamente más pequeña. Tengo también duya rizada, pues más pequeña y todo, ¿no? Diferentes tamaños de duyas aquí, ¿no? Pero bueno, estos son como que los utensilios principales: las espátulas y las duyas, y obviamente también las mangas, ¿no? En general las espátulas, las duyas y las mangas nos van a funcionar para decorar pasteles. Ahora sí que las espátulas pues para alisarlos, ¿no? De la parte de alrededor y de la superficie. Las mangas y las duyas pues ya va a ser ahora sí que para ver ahora sí que diferentes figuras, ¿no? Al momento de decorar. Eventualmente vamos a ver algunos diseños de pastelería conforme vayamos avanzando. Pues aquí ya vimos el primer apartado de los utensilios. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es como que una regla más general de pastelería, que de hecho en preparaciones anteriores, a pesar de que no hemos hecho nada de pastelería hasta este momento, en preparaciones de repostería pasadas ya hemos aplicado esta regla, y al menos desde mi punto de vista es como que una de las más importantes. Y esta es, déjense las pruebo aquí, cernir los ingredientes secos. Dentro de la pastelería todos los ingredientes secos los tenemos que cernir, desde la harina, si llegáramos a utilizar polvo para hornear también, por ejemplo la cocoa y todo eso, ¿no? Todos los ingredientes secos siempre hay que cernirlos. Miren, pero aquí deben de tener cuidado de no caer en esta trampa. Y es que es cierto que hay que cernir todos los ingredientes secos, pero así como hay ingredientes secos que se tienen que cernir, hay otros que no. Como por ejemplo, el azúcar no se cierne, eso sí les voy a decir, no vayan a cernir el azúcar. Tampoco vayan a cernir si en algún momento llegamos a utilizar polvo de almendras, tampoco vayan a cernir eso, El azúcar y el polvo de almendras podrán ser ingredientes secos, pero eso no se cierne, eso sí, eso no se cierne. Eventualmente cuando estemos realizando preparaciones con esos ingredientes les voy a decir si es necesario cernirlos o no. Pero el azúcar en general no se cierne, ¿no? Bueno, al menos ya que vean que tienen como que... A veces cuando almacenamos el azúcar tiende a estar en lugares húmedos,
Y a veces cuando eso pasa, pues la humedad entra en la bolsa del azúcar y como que se hacen como que pequeñas bolitas, ¿no? Pero hay dudas, mujeres, si eso les llegara a pasar con el azúcar, por favor, no la ciernan. Ya con los demás ingredientes secos que les acabo de mencionar, como por ejemplo la harina, la cocoa, la maicena, el polvo para hornear y todo eso, eso nos va a ayudar a que todavía el bizcocho que vayamos a preparar ahora sí que para algún pastel, quede digamos como que lo más ligero posible, ¿no? Porque de hecho lo que sí les puedo decir es que mientras más fierdan los ingredientes secos, mejor. De hecho debo confesarles que personalmente les recomiendo más como que servir los ingredientes secos mínimo 3 veces. Con una vez está bien, pero con 3 veces o más queda todavía mejor. Realmente siempre que preparo algún pastel trato de servirlo lo más que pueda, porque les digo, mientras más servido mejor. De la otra forma de la que nos puede ayudar a servir los ingredientes secos es por ejemplo con las cosas que a veces la harina, por ejemplo, que es algo que yo he visto a veces mucho, a veces la harina tiene como que algunos, no sé si decirles que residuos, pero tiende a tener cosas que en un pastel, si no lo llegamos a servir, podría llegar ahora sí que a complicársenos la elaboración, ¿no? O más que complicarse la elaboración de un pastel puede favorecer a que no quede tan bien, ¿no? Se podría decir. Bueno, ya hemos visto hasta este momento los utensilios y lo de servir los ingredientes secos. Vamos ahora con el tercer punto y este sobre todo es importante cuando vamos a hacer algún tipo de pastel, obviamente con algún bizcocho, que eso vamos a ver un poco más adelante, pero esta regla es hidratar siempre los bizcochos de cualquier pastel que vayamos a utilizar. Porque una cosa que sí le los bizcochos es porque debo decirles que los bizcochos que se utilizan para pastelería normalmente cuando salen del horno son secos, ¿no? Y de hecho les puedo decir que un bizcocho mientras más seco esté al momento de salir del horno, porque de hecho también les voy a decir ahorita que no hay nada peor que un pastel seco. Pero, miren, puede que en este punto se estén como que preguntando si me estoy contradiciendo o algo así, pero escuchen bien lo que les voy a decir. Una cosa es el bizcocho que utilizamos para el pastel y una cosa completamente diferente es el pastel ya armado y todo, ¿no? Ya terminado, digámoslo. Y aquí con respecto a de que hay que hidratar los bizcochos y de que mientras más secos estén cuando salgan del horno, cuando el puro bizcocho salga del horno mejor. Porque miren, aquí también hay que tener un poquito de cuidado como que el tipo de harina que vayamos a utilizar. Porque hay harinas que absorben mucha humedad, lo cual sería bueno para un pastel, ¿no? Pero hay otras harinas que no absorben como que mucha humedad, ¿no? Creo que en videos anteriores ya les he explicado más o menos así cómo está la cosa, por ejemplo, con las harinas y eso. Y es que miren, normalmente aquí en el canal yo utilizo esta harina, que creo que ya se les había enseñado en videos anteriores, que es la harina selecta. Esta harina la usamos sobre todo para hacer pan, bueno, las preparaciones de panadería que hemos hecho. Y además de eso, esta harina en lo personal me gusta usarla cuando se trata de hacer pasteles, porque esta harina como que sí absorbe como que una cierta cantidad de humedad, como que sí absorbe bastante humedad, ¿no? Y de esta manera nos aseguramos de que el bizcocho cuando salga del horno esté ahora sí que pues bastante seco, ¿no? Pero hay otra harina, que es la harina San Blas, que creo que esta ya se les había comentado igual en algún video anterior, pero personalmente la harina San Blas no me gusta usarla para pasteles porque esa harina, para que vean, no absorbe humedad. Ya una vez utilicé harina San Blas para hacer un pastel 3 leches y lo que pasó fue que pues sí quedó y todo, pero el sabor sí el sabor sí cambió considerablemente, ¿no? Porque hagan de cuenta que pues salió del horno y todo, y al momento de partirlo el bizcocho sí lo sentí diferente con la harina San Blas que con la harina selecta. Sí es considerablemente, desde ahí te das cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Y además de eso, cuando terminé de armar el pastel y todo, cuando lo hidraté y todo, me aseguré de que no estuviera sobrehidratado. Eso sí, que no estuviera sobrehidratado, porque una cosa que también les puedo decir es que si bien es cierto que no hay nada peor que un pastel seco, tampoco hay nada peor que un pastel que esté hecho literalmente casi como sopa, ¿no? Lo que pasó ese día que utilicé harina San Blas para un pastel 3 leches fue que quedó como que muy masudo. Cuando tú lo comías sabía como si fuera, ¿cómo les diré? Como si fuera masa, ¿no? Se podría decir. Entonces ahí me di cuenta que la harina San Blas no era buena para hacer pasteles porque esa harina no absorbe casi humedad. Y les estoy diciendo, un bizcocho cuando sale del horno, mientras más seco mejor. Y por eso es que yo prefiero utilizar la harina selecta, que absorbe bastante humedad, y de esta manera el bizcocho no solamente queda más seco, sino que incluso, como les dije hace rato, con lo del cernir los ingredientes secos crece incluso más. Bueno, obviamente si cernimos la harina unas
¿cuántas veces, no? Más de 3 veces, ¿no? Pero bueno, que aclarar desde ahorita es que puede que cuando hagamos el primer pastel, o incluso todos los pasteles que llegamos a hacer, puede que incluso lleguen a pensar que el bizcocho es como la mantecada que hicimos el otro día, que fue esta de aquí. Pero les voy a decir que no es así. De hecho, lo que sí les puedo decir es que si comparamos lo que fue la mantecada del otro día con un bizcocho para pastel, la verdad es que la mantecada, así como sale del horno, ya podemos ahora sí que comerla directamente, ¿no? Bien podríamos decorarla y todo como hicimos con los cupcakes, pero no es precisamente así por esta razón que les voy a decir. Y es que, repito una vez más, los bizcochos de pastelería en general son secos cuando salen del horno. La mantecada no es seca, porque consideren una cosa. La mantecada llevaba pues harina, azúcar y huevo, ¿no? Estos 3 ingredientes son los mismos que lleva un bizcocho, pero un bizcocho para pastel únicamente lleva estos 3. No lleva los otros 3 ingredientes que llevaba la mantecada, que fueron la leche, el aceite y el polvo para hornear. Estos últimos 3, hay algunas ocasiones en las que podríamos llegar a utilizar polvo para hornear, aunque debo decirles que personalmente no utilizo polvo para hornear cuando se trata de hacer pasteles. Normalmente aquí, bueno, yo vivo aquí en la Ciudad de México y yo el bizcocho para pastel lo hago nada más ahora sí que con harina, con huevo y con azúcar, ¿no? Porque de hecho así es como es un bizcocho para pastel. Un bizcocho para pastel no lleva ni leche, ni aceite, ni mantequilla, ni ningún otro ingrediente, digamos, húmedo, ¿no? Únicamente lleva huevo, azúcar y harina. Hemos cubierto 3 puntos diferentes, que han sido los utensilios que vamos a utilizar. El hecho de cernir siempre los ingredientes secos, recuerden que son mínimo 3, bueno, con una vez es suficiente, pero si pueden cernirlas más de 3 está todavía mejor. Cernir siempre ingredientes secos e hidratar los bizcochos para pastelería. Miren, a partir de este momento, con la información que todavía me falta darles en esta sesión teórica, pueden que lleguen como que a tener la impresión de que está un poquito incompleta la información a partir de ahora, que ahorita con los puntos que nos faltan, pero les voy a decir que esta sesión teórica no es la única que vamos a tener. Todavía necesitamos tener una sesión teórica de los diferentes tipos de bizcochos que hay en pastelería. Y ahora sí que eventualmente ya cuando estemos en esa sesión vamos a complementar lo de esta sesión teórica, ¿no? De introducción a la pastelería, pero eso ya será otro video. Así que continuemos con esta. El siguiente punto importante es el siguiente. Aquí le voy a pegar. Identificar pastel a realizar y tipo de bizcocho que vayamos a utilizar, ¿no? Es ver que cada pastel tiene un bizcocho diferente, ¿no? Con un solo bizcocho, o más bien, bueno, aquí no sé muy bien cómo explicárselos. Repito, lo van a ver más adelante en la sesión teórica de los diferentes tipos de bizcochos, pero cada pastel normalmente se hace con un bizcocho diferente, ¿no? Tengan en cuenta que no es lo mismo un pastel 3 leches que podríamos bien hacer, que lo podríamos hacer con un bizcocho de esta forma, que un niño envuelto, ¿no? El bizcocho que se utiliza para el niño envuelto es un bizcocho que es plano. No es lo mismo un pastel mocha que un pastel tiramisú. No es lo mismo un pastel de 2 o 3 capas que sean, digamos, más o menos del mismo tamaño, que sean unas capas considerablemente gruesas. Un pastel que tiene más de 5 capas, pero cada capa es una capa delgada, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante en la sesión teórica de los diferentes tipos de bizcochos, pero bueno, vamos con el siguiente punto. La relación que existe entre la cantidad de mezcla, o en otras palabras, la cantidad de ingredientes que vayamos a utilizar y el tamaño y forma del pastel que vayamos a realizar. No es lo mismo un pastel de este tamaño, que es el pastel más pequeño que tengo hasta este momento, que un pastel de este tamaño, ¿no? Obviamente, pues, la cantidad de mezcla que se utiliza para estos dos pasteles, pues es ahora sí que considerablemente notoria, ¿no? O sea, ustedes ahorita nada más con ver el tamaño, es evidente que para un pastel de este tamaño necesitaríamos una cantidad mucho menor de la que utilizaríamos para un pastel de este tamaño, ¿no? En este punto sí tenemos que considerar mucho la forma de pastel que vayamos a querer, ya independientemente de si lo queremos así, ahora sí que circular de diferente tamaño, o incluso si queremos un pastel de una forma diferente, como por ejemplo este de aquí, ¿no? Un pastel pues digamos un poquito pues largo y rectangular, ¿no? Aquí en este punto sí les voy a decir que es como que importante de que ustedes mismos entrenen, digamos, su ojo. Tienen que entrenar su ojo para identificar la cantidad de ingredientes que vayan a utilizar para un tamaño específico de molde, porque debo decirles que ese es un error que yo cometí hace aproximadamente un año, porque miren, aquí voy a ponerles ahora sí que como que un pequeño paréntesis y vamos a ver ahorita unas cantidades para los siguientes tamaños y formas también. Miren, para este molde, que es el molde mediano, yo normalmente para un pastel de ese tamaño utilizaría 5 huevos, ¿no? Es un ejemplo nada más. Bueno, es así como lo utilizo, pero es nada más un ejemplo.
Solo le voy a decir eso, que utilizaría 5 huevos para esto. Obviamente también azúcar y harina, diferentes medidas, pero bueno. El error que cometí una vez fue que yo me confié, se puede decir que me confié, y puede que en este momento lo tomen un poco absurdo, porque yo el pastel que tenía que hacer era de este tamaño, no era de este tamaño. Y entonces no sé por qué como que me confié con la cantidad de ingredientes que utilizaría para uno de este tamaño, pensé que me iba a quedar uno de este tamaño, ¿no? Y pues hice mi mezcla y todo, repito, con la cantidad de ingredientes que utilizaría para un pastel de este tamaño. Y pues ya, hice el bizcocho y todo, ¿no? Y cuando lo vacié aquí en el molde, cuando todavía estaba pues crudo el bizcocho, cuando estaba vaciando, cuando apenas había salido de la batidora, fue aquí donde me di cuenta del grave error que había cometido. Porque pues obviamente sí quedó el bizcocho y todo, pero quedó muy delgado. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante en otro punto, en esta misma sesión. Pero bueno, obviamente pues sí quedó y todo, pero les digo, la capa quedó ahora sí que muy delgada, ¿no? Aquí en este punto sí les voy a decir que es como que importante de que ustedes mismos entrenen, digamos, su ojo. Tienen que entrenar su ojo para identificar la cantidad de ingredientes que vayan a utilizar para un tamaño específico de molde. Porque debo decirles que ese es un error que yo cometí hace aproximadamente un año. Porque miren, aquí voy a ponerles ahora sí que como que un pequeño paréntesis y vamos a ver ahorita unas cantidades para los siguientes tamaños y formas también. Miren. Para este molde, que es el molde mediano, yo normalmente para un pastel de ese tamaño utilizaría 5 huevos, ¿no? Es un ejemplo nada más. Bueno, es así como lo utilizo, pero es nada más un ejemplo. Solo le voy a decir eso, que utilizaría 5 huevos para esto. Obviamente también azúcar y harina, diferentes medidas, pero bueno. El error que cometí una vez fue que yo me confié, se puede decir que me confié, y puede que en este momento lo tomen un poco absurdo, porque yo el pastel que tenía que hacer era de este tamaño, no, era de este tamaño. Y entonces no sé por qué como que me confié con la cantidad de ingredientes que utilizaría para uno de este tamaño, pensé que me iba a quedar uno de este tamaño, ¿no? Y pues hice mi mezcla y todo, repito, con la cantidad de ingredientes que utilizaría para un pastel de este tamaño. Y pues ya, hice el bizcocho y todo, ¿no? Y cuando lo vacié aquí en el molde, cuando todavía estaba pues crudo el bizcocho, cuando estaba vaciando, cuando apenas había salido de la batidora, fue aquí donde me di cuenta del grave error que había cometido. Porque pues obviamente sí quedó el bizcocho y todo, pero quedó muy delgado. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante en otro punto, en esta misma sesión. Pero bueno, obviamente pues sí quedó y todo, pero les digo, la capa quedó ahora sí que muy delgada, ¿no? Cuenta que para un molde de este tamaño necesitaría el doble de la cantidad de ingredientes que utilizaría para uno de este tamaño, ¿no? Les digo, aquí tienen que considerar la relación que existe entre la cantidad de mezcla, o en otras palabras, la cantidad de ingredientes y el tamaño y forma. Porque repito, no es lo mismo hacer un pastel de este tamaño, en el que para un pastel de este tamaño necesitaría únicamente 3 huevos, y para uno de este tamaño necesitaría pues 10 huevos, ¿no? Eso es algo como que ustedes tienen que ir ahora sí que, como les digo, viendo como que por su cuenta. Ustedes tienen que ir como que entrenando su ojo para identificar qué cantidad de ingredientes necesitan para un tamaño específico, para que no les pase lo que me pasó a mí hace un año. Pero bueno, les digo, eso es algo que ustedes eventualmente tienen que ir viendo. Así que bueno, vamos con el siguiente punto. Vamos ahora con nuestro siguiente punto importante, y es el siguiente: la relación que existe entre el tamaño y forma del pastel que vayamos a realizar y el número y tamaño de capas que vayamos a requerir o que vayamos como que a manejar, ¿no? Aquí vamos a resaltar un poquito en lo que les dije hace rato de identificar el pastel a realizar y el tipo de bizcocho que vayamos a utilizar, porque repito nuevamente, no es lo mismo hacer un pastel, por ejemplo, 3 leches, que lo haríamos de esta forma, un pastel redondo y con un bizcocho ciertamente grueso, de unas 2 o 3 capas, que un pastel con un bizcocho delgado que sea de 5 capas o más, ¿no? Se podría decir, que fue lo que les dije hace rato en lo de identificar pastel a realizar y tipo de bizcocho. Vamos a tomar nuevamente este tamaño como ejemplo. Repito, con este tamaño de pastel, no es lo mismo que saquemos un pastel de este tamaño de unas 2 o 3 capas. Normalmente yo de este tamaño saco nada más 2. 3 sí he sacado, pero que sí quedan como que considerablemente delgadas, la verdad. Y debo decirles que personalmente este tipo de pasteles no me gustan mucho con las capas, ahora sí que como que muy delgadas, ¿no? Ya bueno, es por eso que siempre que hago pasteles de este tamaño, repito, la relación que existe entre el tamaño y forma y el número y tamaño de capas. Normalmente saco 2 capas que yo procuro que sean ahora sí que del mismo tamaño. Siempre trato de dividir exactamente a la mitad del molde,
Porque de hecho una cosa que sí les voy a decir es que en un pastel lo ideal es que las capas sean del mismo tamaño. Ahora, si consideráramos un pastel de este mismo tamaño, bueno, yo he hecho en un molde pues de este tamaño y de esta forma, pero que en lugar de ser 2 o 3 capas, que sea de 5 capas, consideren que va a quedar demasiado delgado, ¿no? Aquí con respecto a la relación que existe entre el tamaño y forma del pastel que vayamos a hacer, o repito una vez más del molde, y el número y tamaño de capas, a veces la misma forma y el tamaño del molde puede que incluso les llegue a impedir conseguir, digamos, una cantidad y tamaño de capas que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, sí podríamos bien hacer un pastel basándonos en este tamaño de molde, por ejemplo de 5 capas, ¿no? Pero para que quede ahora sí que un pastel de 5 capas que sean considerablemente gruesas, no delgadas literalmente como tortilla, ese es otro tipo de bizcocho que repito, lo van a ver más adelante. Un pastel de 5 capas basándonos en este tamaño de molde, tendríamos que hacer, atención, tendríamos que hacer 2 bizcochos de este tamaño. Es decir, con la cantidad de ingredientes que les dije hace rato que para uno de estos tamaños serían 5 huevos, pero tendrían que ser, digamos, como que 2 por separados, ¿no? Y si consideramos que aquí nada más tengo un molde de este tamaño, tendría que hacer un bizcocho, hornearlo, sacarlo, desmoldarlo, obviamente lavar el molde, volver a hacer exactamente lo mismo en otro bizcocho, obviamente aquí otro bizcocho en este mismo molde, meter a hornear, sacarlo y ya ahí tendríamos 2 bizcochos enteros. Ahí ya tendríamos, digamos, 4 capas, ¿no? Pero para la quinta capa necesitaríamos hacer la mitad de cantidad que utilizaríamos para uno de este tamaño, que sería por ejemplo el de este. Hace rato les dije que para un pastel de este tamaño necesitaríamos únicamente 3 huevos. Pues con la cantidad de ingredientes que utilizaríamos para un pastel de este tamaño, sí lo hacemos y todo como si lo fuéramos a hacer de este tamaño, pero en lugar de hornearlo en este molde, lo hornearíamos en este molde, que es ahora sí que un poco más grande, ¿no? Obviamente la capa va a quedar ahora sí que un poquito delgada, pero consideren que las capas que hicimos ya, digamos, anteriormente, que serían los 2 bizcochos enteros, que de por sí los vamos a partir a la mitad, ahí no corremos mucho el riesgo de que quede una capa como que más delgada que la otra, ¿no? Y pues bueno, entonces a lo mejor con eso concluimos esta sesión teórica de introducción a la pastelería. Esta es toda la información que hasta el momento les puedo dar. Recuerden que todavía nos falta una sesión teórica de los diferentes tipos de bizcochos que hay en pastelería. Por el momento esta información es lo único que les puedo dar. Pero bueno, esa sesión ya será un poco más adelante. Así que bueno, con esto concluimos esta sesión teórica de introducción a la pastelería. Espero, verdad, que esta información que les di, espero que les haya funcionado. Espero también que la sesión teórica en general la hayan disfrutado. Si es así, por favor dejen un buen me gusta para apoyar el canal y siéntanse libres de dejar un comentario en la parte baja de este video. Y para recibir las siguientes recetas y videos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así que, pues nada más. Cuídense y nos vemos luego.